Prometido el ministro Martín Guzmán, claro, en un momento clave. Ahora se está decidiendo cómo sigue la cuarentena, pero el tema de la economía es fundamental, mundo, exacto. ¿no? ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Como Marcelo es el especialista en tema económico, voy a arrancar con una básica de manual. ¿Cómo salimos de esta? Y no hablo de la cuestión sanitaria, hay muchísima gente en la lona en este país. Bueno, buenas noches, Edgardo. Ciertamente estamos viviendo un momento que es muy difícil, es un momento muy difícil en Argentina y en el mundo en general. Argentina ya estaba viviendo una crisis macroeconómica que afectó a la vida de la gente y a eso se le suma el coronavirus, que obviamente ha tenido efectos muy fuertes para la economía. Nosotros estamos trabajando en proteger dentro de las opciones que tenemos desde el Estado a los ingresos de aquellos que caen en situación de vulnerabilidad, al trabajo, a la producción, de sentar condiciones para que podamos pasar este momento tan duro y sin precedentes de una manera que luego nos permita poner a la economía argentina de pie, poner al país de pie. Ministro, bueno, hoy creo que hubo una reunión de Gabinete Económico Social. ¿Cómo va a seguir esa ayuda? Porque evidentemente los recursos del Estado no son eternos y hay preocupación de que no alcance, o que sea un mecanismo, precisamente estamos mal y el Estado, digamos, emite y le da la maquinita, es la única industria que se ha reactivado hasta ahora, ¿no? La maquinita. Pero hay... ¿O no tiene efectos adversos? ¿No va a generar hiperinflación? Claramente no. Hoy no estamos... El problema hoy no es la hiperinflación. Obviamente que hay un problema inflacionario que hemos estado trabajando desde el día 1 de gobierno en resolver, pero hoy la prioridad es proteger al saber hacer de la economía, proteger el trabajo, proteger la producción, proteger a la gente en un momento que es muy duro. En un momento que además hay que pedirle a la gente paciencia porque estamos viviendo, como digo, una situación en la cual es clave minimizar la circulación y desde el Estado se ha estado actuando de una forma muy decidida, de una forma valiente, obviamente respetando las restricciones que enfrentamos. Lo que mencionás, Marcelo, el tema del financiamiento, somos muy conscientes de las restricciones de financiamiento de Argentina. Se ha estado trabajando justamente en permitirle al país contar con mejores instrumentos de financiamiento y eso es algo que ha ido bien. En particular, el mercado de deuda pública en pesos está transitando una dinámica virtuosa, pero claro que las restricciones existen, son muy fuertes y nosotros trabajamos definiendo prioridades y siendo conscientes de esas restricciones. Ministro, me parece que está la sensación en sectores importantes de la clase media y del sector, sobre todo de los comerciantes, pymes, que al que desgraciadamente la pasa peor, que es el que nada tiene, a ese se lo protegió. Pero, digamos, lo que da la impresión es que hubo un golpe muy fuerte sobre la clase media que perdió trabajo, perdió sueldo, y sobre el tema de las pymes, ¿no? Y de los comerciantes. Como que ahí me parece que es como se siente más desprotegido por el Estado. Bueno, para nosotros las pequeñas y medianas empresas son una parte de la economía en que ponemos un foco muy enfático. Son muy importantes para la creación de empleo, para todo lo que una economía necesita para despegar, al mismo tiempo que incluye a su gente, que incluye generando trabajo. La asistencia que ha dado el Estado ha tenido un alcance que ha sido realmente masivo. El ingreso familiar de emergencia le ha llegado a 9 millones de personas, la asistencia al trabajo y la producción y la exención de contribuciones patronales del 95% le ha llegado a más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores. El Estado ha tenido un rol muy importante en proteger a estos sectores. Ahora, hay una realidad, que es que estas empresas ya venían sufriendo. No nos olvidemos que Argentina, desde el año 2018, viene en una situación de caída libre y se venía cayendo la demanda por aquello que aquellas empresas producen y además el costo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas había subido de una manera que es prohibitiva, que complica mucho a esas empresas poder vender. No nos olvidemos que a fines del año pasado la tasa de interés de política monetaria anual efectiva estaba arriba del 80%. ¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas estar a flote cuando se cae la demanda y el costo del crédito es tan alto? Eso es algo en lo que nosotros desde el día 1 buscamos dar vuelta y bueno, obviamente que nos llegó la pandemia y la pandemia, como digo, es un shock muy duro. Ahora, digamos, obviamente lo que pasó en el gobierno de Macri, sobre todo en los últimos 2 años, eso se sabe. También, digamos, la economía viene mal desde el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, 8 años, ¿no? De cierto estancamiento y caída.
Pero muchos dicen, ¿cómo salimos ahora? Digamos, por eso ya se sabe, ¿cómo salimos ahora? Muchos dicen, la verdad es que Alberto Fernández no tiene plan. Y que entonces va a ser muy difícil, digamos, porque la ayuda está, esto es innegable, digamos, ha sido una ayuda importante del Estado. Pero ¿cómo volvemos a pensar en invertir, digamos, pensando en la pospandemia, ¿no? Pensando que las cosas van a mejorar de vista de acá a 2 meses, ¿no? Aunque no se sabe, pero digamos, todo el mundo tenemos la esperanza de eso. ¿Cuál es el plan? Porque mucha gente dice, no tiene plan Alberto Fernández. Bueno, eso claramente no es correcto. Primero, Alberto Fernández, nuestro presidente, tiene muy claro hacia dónde queremos que vaya la economía argentina. ¿Cuál es el plan hoy? El plan hoy es administrar la emergencia. Estamos en una situación de doble crisis y estamos trabajando para resolver, por un lado, una crisis de deuda, una deuda insostenible que es tóxica para el funcionamiento de la economía, y por otro lado, en lidiar con los efectos del coronavirus. Nuestro presidente fue muy claro al respecto y dijo, el primer principio es que hay que cuidar la vida, lo primero es la salud. Y eso es algo que además también ayuda a la economía. Sí. Cuando se empieza a expandir el virus, a transmitir el virus de una forma muy amplia, eso afecta muy fuertemente a la economía. Si vemos lo que pasó en el mundo, los países que más sufrieron el impacto del coronavirus fueron aquellos que no reaccionaron a tiempo, que no reaccionaron rápidamente para contener la expansión del virus. Y lo segundo que dijo nuestro presidente fue, vamos a tomar un conjunto de medidas económicas para cumplir con el principio de proteger el saber hacer de la economía, ¿sí? Proteger el trabajo formal, proteger la producción y proteger a los sectores de la población que caen en una situación de alta vulnerabilidad. Y ese es el plan. Hoy el plan es administrar la emergencia. Al mismo tiempo se está trabajando en el presupuesto del año 2021, sí, en donde lo que se va a presentar es el plan para justamente a partir del 2021 hacia el país que queremos, que es un país que tenga una estructura productiva que nos permita alcanzar aquello que Argentina no ha logrado resolver, que es generar trabajo en todos los sectores de nuestra estructura demográfica, generar crecimientos de la productividad, una economía con más valor agregado, mayor dinamismo, y generar estabilidad. Lo que nosotros llamamos tranquilizar a la economía. Ahora, ministro, está bien, pero digamos, estamos con todas las variables están desbordadas ahora. O sea, tenemos gasto público arriba, ingresos abajo, déficit arriba, tipo de cambio entre el oficial y el, digamos, y el paralelo, el marginal o lo alternativo enorme, una diferencia de 80%. Bueno, hiperrecesión o depresión, no sé cómo la llaman ustedes, caída del salario. Están como todas las variables macroeconómicas desbocadas. Se supone que para que la economía empiece a funcionar, eso se tiene que buscar un equilibrio, y eso es lo que no se ve. Por supuesto, que ahí lo estamos trabajando justamente en, al mismo tiempo que administramos la emergencia, generar una secuencia hacia esos equilibrios. Y esto viene antes de la pandemia. Sí, obviamente que la pandemia lo hace más difícil, pero nosotros ya estábamos trabajando en justamente tranquilizar a la economía argentina. Está claro que Argentina ya tenía una economía enferma y a esa economía le llegó el coronavirus. Cuando el coronavirus le llega a alguien que está enfermo es más difícil. Pero sí nosotros tenemos muy en cuenta que hay que respetar las restricciones. En este momento, de hecho, lo que ha ocurrido es que hemos tenido que llevar adelante un aumento importante del gasto para tomar todas las medidas económicas que tomamos para proteger a la gente y a las empresas. Y al mismo tiempo, por el coronavirus, que cae la actividad económica, cae la recaudación. Pero el ojo en el déficit fiscal lo ponemos. Eso lo tenemos controlado. Sabemos cuáles son las restricciones que enfrenta Argentina y actuamos dentro de esas restricciones. Ministro, la inflación en junio fue del 2,2%. Marcelo preguntó por el riesgo de hiperinflación. Por la emisión usted dijo que no. Ahora, por una cuestión lógica no se aumentaron las tarifas de servicios públicos, ¿no? Luz, gas, transporte, porque la gente está asfixiada. El tema es cuando esto venga, ¿no? ¿Cómo se va a descomprimir esto? ¿Va a haber a fin de año aumento de tarifas de servicios públicos? ¿Cuál es la idea? Porque la gente que está viendo todavía estamos pagando tarifas altas de la época de Macri. Y entonces la pregunta es, bueno, durante la pandemia no hay aumento, pero ¿qué va a pasar cuando esto termine? Bueno, primero hablar de acá a fin de año para fin de año en un contexto de pandemia, obviamente que falta aquí y en todo el mundo. No, es cierto, es muy difícil de saber, pero en algún momento van a tener que descomprimir el tema de las tarifas. Bueno, parte de lo que nosotros ya habíamos dicho cuando comenzamos nuestro
nuestro periodo de gobierno, es que hay que tener también un equilibrio allí, ¿sí? Hacer lo que se hizo en el gobierno anterior no es algo que constituya un equilibrio, castigar a la gente de la forma que se hace. Tiene que haber un equilibrio en mantener cierto control en cuanto a lo fiscal, pero al mismo tiempo que haya tarifas razonables para la producción y para lo que la gente enfrenta en función de su... O sea, no se sabe de acá a fin de año en qué momento se van a aplicar los aumentos. Bueno, por ahora estamos en una situación de emergencia y ahora no tenemos ningún aumento dispuesto. Sería un plan tipo paso a paso, a lo Mostaza Merlo, digamos. La flexibilidad en un contexto de alta incertidumbre, en un contexto de crisis, es muy importante. Así que, Marcelo, si lo decís en función de ir adaptándose, en función de cómo van evolucionando las circunstancias, bueno, sí, nosotros mantenemos ese principio de la flexibilidad porque eso es lo que nos ayuda a ir resolviendo cada uno de los problemas que se van enfrentando en un contexto tan incierto. Estoy viendo el teléfono porque nos están viendo en el exterior. Sí. Obviamente el tema de la deuda es el tema ¿no? que... ¿Va a haber un cambio en la propuesta de la deuda? Muchos dicen, estamos ahí de un acuerdo con mucha adhesión y Guzmán está muy cabezadura y no mejora un poquito la oferta para arreglar, para tener un gran consenso de los acreedores. Bueno, pero eso sería ir hacia el lado, así como se dice eso, también podrían ellos bajar, ¿sí? Los acreedores bajar. Recordemos de dónde venimos. El gobierno anterior se endeudó a tasas de interés promedio en dólares del 7%, en un mundo en donde las tasas eran cercanas a cero. 7% muestra que hay riesgo de que la cosa vaya mal. Era una compensación al riesgo que se le daba a nuestros acreedores. Hubo cierta euforia, Argentina se endeudó mucho y rápido. Luego de 2 años y medio de haber accedido al crédito internacional, se acabó. Se rifó el crédito internacional en 2 años y medio. ¿Y qué hizo? ¿Qué generó eso a la economía argentina y a la gente? Enormes problemas. Todos los indicadores sociales y económicos se deterioraron, ¿sí? Menos empleo, más pobreza, más desigualdad, más angustia para el día a día de las familias. Nosotros hemos buscado resolver ese problema de una forma ordenada, de una forma que funcione para todas las partes. Es lógico, Marcelo, que estamos en negociaciones y cada parte defiende sus intereses. Pero acá nosotros lo que queremos es tener una solución que no sea confrontativa. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que muestra la gran voluntad que tiene nuestro gobierno de resolver una situación de default, de resolverla de una manera que funcione para todas las partes. Ahora, lo que toca es, tuvimos una parte de los acreedores que inicialmente fueron muy positivos sobre esto y aceptaron la oferta, ya habíamos acordado antes de hacer esta oferta. Y otra parte que no se movía y que, bueno, no estaba entendiendo las restricciones que enfrentaba Argentina en este momento tan duro. Y nosotros no podemos ir hacia ese lugar. Nosotros tenemos que hacer algo que cuida a toda Argentina. O sea, se mantiene esta oferta, la última, que se conoció la semana próxima, no se cambia. Absolutamente. Esa es la oferta. Hemos llegado al límite que Argentina puede para cuidar a la economía argentina y al mismo tiempo buscar un acuerdo consensuado con nuestros acreedores. Ahora la pelota está del lado de los acreedores. Le hago porque, digamos, si cualquier es un escenario Argentina en default para la reconstrucción y otro escenario Argentina con un acuerdo que permitiría financiarse, digamos, permitiría tomar crédito externo en el futuro, ¿no? Bueno, pero cuidado con eso. Por supuesto que es importante, muy importante resolver la situación de deuda insostenible. Y hemos trabajado desde el día 1 en ello. Se ha ido a una velocidad muy superior, más rápida que lo que es usual en estos procesos, ¿sí? Ahora, no es que Argentina, luego de esto, el gobierno va a salir a endeudarse en los mercados financieros internacionales de vuelta. Hay que ser prudente. Cuando un país tiene acceso al crédito, tiene que usarlo de una forma que sirva. Si lo usa, tiene que ser usado ¿para qué? Para aumentar la capacidad productiva del país. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Ahora, hay mucha gente, digamos, usted lo habrá escuchado, usted participa obviamente en las negociaciones, que dice, mira, acá no hay acuerdo porque Guzmán es insoportable negociando. Bueno, estamos y que eso le genera un costo a la Argentina. Bueno, imaginarás que aquí todas las partes tienen una responsabilidad. Nosotros estamos defendiendo los intereses de las argentinas y los argentinos, su presente y su futuro, y nuestros acreedores obviamente defienden los intereses de aquellos con quienes tienen una responsabilidad fiduciaria. Acá la cuestión no pasa por emociones.
pasa por dinero. Dicen que usted le cambia que un día le cambia el arco. Le va cambiando el arco, ¿no? Sí, le va corriendo la bocha. Corriendo el arco, corriendo la bocha. Bueno, ahí lo que estás diciendo, Marcelo, es bueno lo que te dicen en todo caso. Los acreedores, es la palabra que transmitís aquí. La realidad es que estamos en negociaciones. Estamos en negociaciones en donde buscamos tener un acuerdo que funcione para toda la Argentina y que obviamente sea ordenado, también funcione para la comunidad internacional. Esa es la realidad. Vale. Acá nosotros estamos trabajando para la gente, los acreedores trabajan para otros intereses y nosotros respetamos eso. Y estamos en negociaciones y estos mensajes son lógicos. Ahora, Guzmán, todos deseamos que haya un acuerdo que sea bueno para la Argentina. ¿Pero tienen plan B ante una situación de default, que no haya acuerdo? Bueno, la Argentina ya está en una situación de default. Sí. Básicamente desde... Sí, pero usted está negociando cerrando. Yo digo para una situación de que se corta y se corta. Es que nosotros ya desde el día 1 estamos trabajando con una economía que enfrentaba condiciones prohibitivas en cuanto al costo de acceso al crédito. Y esto viene así desde antes de mediados del año 2018, que fue cuando Argentina perdió el acceso al crédito y acudió al FMI para resolver el problema. Y no resolvió el problema, agravó profundamente el problema. O sea, usted lo que dice es que si no hay acuerdo no nos cambia nada. Nosotros estamos obviamente trabajando para un acuerdo y hemos tenido una recepción inicial que consideramos muy positiva y seguiremos trabajando para ello. Y ahora hay una oferta vigente y la pelota está del lado de los acreedores. Obviamente que lo mejor para todas las partes es resolverlo rápido, pero hay que resolverlo bien. Obviamente, digamos, para el adelante, para el inversor, los empresarios, muchos están diciendo necesitamos consenso, o sea, consenso para una política para adelante. El presidente estuvo el lunes con los diputados de la oposición. El jueves pasado estuvo con los empresarios, que dio un mensaje que al mundo económico cayó, pero al frente de todo le cayó horrible. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construye? Porque por un lado hay una señal de buscar apoyo, consenso, y por otro lado hay una señal que si haces eso, se pudre todo. Bueno, yo no caracterizaría así la reacción de ninguna manera. Primero, nuestro presidente, tenemos suerte hoy de que nuestro presidente sea Alberto Fernández en un contexto de doble crisis, que actuando con el liderazgo que uno lo ve día a día y la responsabilidad con el que la ve actuar, la verdad que eso es algo que nos ayuda a poder lidiar con este momento tan difícil. Ahora, nosotros somos una coalición en donde las cuestiones se reflexionan y se definen, se toman decisiones de una forma pragmática. Y eso le hace mucho bien al país. Le hace mucho bien, le da protección al país ese espacio de reflexión. Así con todos los temas importantes. Aquí lo que está claro es que saliendo de la pandemia, cómo nos vaya va a depender de cómo hayamos lidiado con la pandemia, cómo hayamos logrado evitar la destrucción de las capacidades productivas del país, y en esto venimos trabajando fuerte con efectos positivos, y va a haber una economía con capacidad ociosa, en donde el mercado interno va a tener un rol central, el más importante. Ahora, también tenemos que entender que para luego poder sostener el crecimiento, va a ser muy importante que la producción para el mercado externo también crezca, que acompañen las exportaciones. Esto que digo aquí es central. ¿Por qué? Porque uno puede tener un tiempo, año y medio, en el cual no necesite de un repunte tan fuerte de lo que se produce para el mercado externo, pero luego va a ser fundamental. Y esos diálogos de los que estamos hablando son muy importantes porque tenemos que estar todos juntos. Tenemos que entender que mercado interno y mercado externo, al fin y al cabo, tienen que ir juntos. ¿La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apoya esto? Acá, por supuesto, como digo, aquí hay una visión muy pragmática en el frente de todos, con líderes que tienen un rol muy positivo para Argentina. Y como digo, yo creo que aquí hay un espacio, lo vemos todos, y nuestra visión es que hay un espacio que le está haciendo mucho bien a Argentina. Porque uno tiene la imagen, a propósito de lo que dice Marcelo, que usted está negociando y por acá escucha la voz de Cristina que dice, ojo con lo que vas a hacer. Aquí está, vuelvo a repetir lo que digo, eso es una construcción que se hace, está muy claro qué es lo que le hace bien a Argentina. Y nosotros hemos dado pasos en un contexto, en un proceso ordenado, con el respaldo del Congreso, el respaldo de los gobernadores y gobernadoras, de los intendentes, del sector privado,
de los sindicatos, todos hacia un lugar final. ¿Cuál es el lugar final? Poder llegar a un acuerdo en los términos en los cuales hemos publicado, que están contenidos en la oferta que hicimos. Ministro, gracias, ¿no? Cuando vino a Argentina pensó que iba a ir a ver a Gimnasia, y mire lo que tenemos. Podés creer, no pude, un partido. Se ¿no? salvó del descenso. Tiene que agradecerle a Tapia, al chiquito. A Maradona, me parece. A Maradona, sí. A Maradona, bueno. Y Bueno, al final, cuando vino acá la primera vez, hablamos de Maradona y lo conoció, ¿no? estuvimos hablando con Maradona, así es. Tuvimos un encuentro en Casa Rosada y después seguimos un muy lindo diálogo. Pero bueno, me quedé con las ganas. Me habían invitado a ver a Gimnasia contra Vélez. Ese día viajaba al G20 a Arabia Saudita. Pero bueno, esperemos que el COVID nos deje... Bueno, esperemos que venga pronto. Vuelva pronto. volver a- Gracias, ministro. Gracias por estar esta noche.